He titulado esta palabra sobrevivientes de la tormenta. Sobrevivientes de la tormenta. Usted puede tomar nota allí en su agenda, en su libreta. Usted puede tener allí su Biblia, estar muy atento, pedirle que por los próximos minutos deje de hacer lo que está haciendo y pueda estar allí reposadamente en casa, en su sala, en su cuarto de estudio o en el lugar que usted preparó para recibir esta palabra. A veces la virtualidad es una tentación para oír la palabra mientras hacemos otras cosas, y seguramente entre semana lo podemos hacer, pero este es el día que hizo el Señor, es el tiempo de Dios. Y si es el tiempo de Dios, quiero invitarte respetuosamente a que honres la palabra, a que pongas mucha atención, así como nos preparamos para ver una película, ver un programa. Preparémonos para oír a Dios. Es un tiempo en el que necesitamos oír a Dios. Estamos escuchando mucho las noticias, los informes, las redes sociales, pero ¿qué tal si nos vamos a la palabra? Para que la palabra determine nuestra conducta y nuestro carácter en este tiempo. Marcos capítulo 4 versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay dos momentos en donde encuentro por la palabra que Jesús somete a su equipo principal y más cercano a un momento de tempestad. Este y el momento en el que Pedro decide por una decisión vehemente caminar sobre las aguas en medio de una turbulenta tempestad que se vino mientras naufragaban. En esta ocasión quiero traer este momento de tormenta porque creo que hay múltiples enseñanzas que nos permiten entender cómo reaccionar y cómo sobrevivir ante un momento de crisis o de dificultad. Antes de entrar en esa barca y pasar al otro lado por dirección de Dios, y por dirección de Dios entrar en un momento de dificultad, porque a veces nosotros pensamos que las cosas difíciles suceden porque el diablo las envía, pero a veces no entendemos que aún las cosas difíciles las está permitiendo Dios para algo. Había una enseñanza poderosa en medio de la dificultad. Antes de que Jesús le dijese a los discípulos que pasaran al otro lado y se desplazaran en la barca hacia Gadara, que ese era su destino final, porque en últimas había allí una misión poderosa que ejecutar, Jesús les había enseñado unos principios bíblicos. Hace un año recuerdo que medité en esto y el Señor me dijo: recuerda que siempre Dios prepara a su pueblo para los momentos difíciles. Ojo con esto que estoy diciendo. Antes de pasarlos a una temporada de tormenta, primero les había enseñado unos principios. Y precisamente lo que el Señor me hablaba es que nosotros no podremos soportar tormentas si no estamos sobre principios sólidos que nos permitan actuar en medio de las tormentas. A veces las tormentas nos llevan a desertar de la fe. A veces las tormentas nos llevan al desánimo. A veces las tormentas nos llevan a una angustia que hace que nosotros renunciemos a caminar con Dios.
Pero la razón por la cual muchas personas terminan apartándose de Dios ante una dificultad es porque caminan por reacción emocional, no por fundamentos bíblicos. Y precisamente Jesús les había enseñado 4 parábolas. La primera que les enseñó fue la parábola del sembrador. Después les enseñó acerca de una lámpara en una repisa. Después les enseñó acerca de la parábola de la semilla que crece, y por último les enseñó el grano de mostaza, y después sí les dijo: pasemos al otro lado. Y analizando brevemente lo que les enseñó en cada una de estas parábolas, de manera general, estos 4 principios quisieron dejar esto en el corazón de los discípulos antes de la dificultad. Lo que quiso decir con estos 4 principios fue lo siguiente: tu corazón debe ser como tierra fértil que recibe la palabra de Dios para hacer cambios radicales en tu vida. Recuerde usted que enseñó acerca de las clases de tierra paralelo a lo que puede ser la clase de corazón que recibe la palabra de Dios, y terminó diciendo que nuestro corazón o el corazón debe ser una tierra fértil que recibe la semilla y da fruto. Lo que Dios quería decir allí es que cuando tú recibes la palabra de Dios, tienes que ser como esa tierra que recibe esa semilla y hace cambios radicales en su vida. Lo segundo tenía que ver con la capacidad de entender la revelación de los misterios bíblicos para tener la percepción correcta y espiritual de las cosas que nos suceden. No solo tenemos que tener el corazón listo para oír y obedecer la palabra de Dios, sino ver las cosas como Dios las ve. Lo tercero tenía que ver con la necesidad de entender que el reino de Dios tiene un carácter sobrenatural y que sobrenaturalmente tenemos que también solucionar las crisis que estamos viviendo, para terminar finalizando diciendo que la parábola del grano de mostaza es un aliciente para saber que lo que sembremos en nuestra casa y en nuestra familia de la palabra de Dios dará un fruto poderoso, aunque al inicio no lo veamos. 4 lecciones poderosas antes de llevarlos a las crisis. Y cuando ya les enseñó las lecciones, entonces les dijo: cuando llegó la noche, pasemos al otro lado. Fíjese esto, este versículo 35 enseña algo muy poderoso. Jesús les dijo que pasaran al otro lado cuando llegó la noche. ¿Qué quiere decir eso, pastor? No todo el tiempo vamos a vivir tiempos buenos. Quisiéramos que todo el tiempo fuera bueno, pero no todo el tiempo va a ser bueno. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice: todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Y empieza un listado gigante: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar. Todo tiene tiempo. Sí, llegó la noche, pasaron al otro lado. ¿Qué nos enseña esto? Que hay que entender el principio de la temporalidad. Porque si hubo algo por lo cual Dios creó el tiempo, fue para marcar diferentes ciclos en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Porque si no hubiese sido por el tiempo, todo lo que vivimos es eterno. Pero Dios dijo precisamente: para que no todo sea eterno, voy a crear el tiempo, y eso dará un principio natural de temporalidad para darnos nuevas oportunidades, cambiar circunstancias, las cuales son temporales, tanto buenas como malas, y darnos la oportunidad de nuevos comienzos. Seguramente estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero he venido a decirte de parte de Dios: por más difícil que sea este tiempo terminará, porque todo tiene su tiempo y vendrán nuevos tiempos para tu vida. La temporalidad. Y si estás viviendo un muy buen tiempo, pues ponte atento, porque aún esos tiempos buenos son temporales. Entonces a veces la gente arremete contra Dios: es que mi empresa estuvo bien y ahora está mal, y le echan la culpa
a Dios. Eso no es culpa de Dios. Todo tiene su tiempo. El asunto no es estar preparado únicamente para los buenos tiempos. Yo, entendiendo la palabra, consciente de que todo es temporal, debo estar preparado para los tiempos buenos y para los tiempos malos. Lo importante no es el tiempo que estés viviendo, lo importante es que Jesús esté en todo tiempo. Si Jesús está en todo tiempo, aunque vengan ríos, lluvias, vientos, golpeen contra tu casa no caerá, porque tu casa está sobre la roca. Aunque se levante una tempestad repentina como se levantó a los discípulos estando Jesús en la misma barca, sí, golpeó la lluvia, sí, golpeó el viento, sí, golpeó la crisis, pero como Jesús estaba ahí, la barca no se hundió. Seguramente estás viviendo una crisis económica, seguramente estás viviendo un momento de angustia, seguramente estás viviendo un momento de depresión, pero cerciórate de que Jesús está todo tiempo contigo, porque si Jesús está todo tiempo contigo, tu barca no se hundirá. Di conmigo: mi barca no se hundirá, mi casa no se hundirá, mi familia no se hundirá, mi empresa no se hundirá, la iglesia no se hundirá. No importa el tiempo que vivamos, mientras Jesús esté en todo tiempo, siempre veremos su gloria. Está el ejemplo también de Noé. Noé no era muy experto para sortear los diluvios. Noé no era muy experto para andar de tempestad en tempestad por largo tiempo. Pero como no se trataba de la experiencia de Noé para sortear la tempestad, sino de la obediencia de Noé y la relación profunda con Dios, aunque la tempestad, o una de las tempestades más fuertes que relata la Biblia, fue la de Noé, seguramente el naufragio de Pablo en uno de sus viajes fue similar. Quiero decirte que las aguas se elevaron a una distancia tan alta, dice la palabra allí en Génesis, usted lo puede estudiar, que esa arca de Noé no se destruyó, aunque el agua que golpeaba el arca de Noé había destruido toda la humanidad, destruyó toda la humanidad. Pero a Noé no lo destruyó, ni a su familia, ni a los que estaban con él, porque la gran diferencia es que por más turbulenta que sea la tempestad, mientras Jesús vaya en tu barca no se destruirá. Y puedes ver a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante, que todo el mundo se está destruyendo, sí, pero tú obedeces a un diseño de Dios. El arca no era un diseño de un hombre, el arca era un diseño de Dios. El arca tenía brea, había sido calafateada, el arca tenía una instrucción divina. Cuando tú respondes en tu vida a un diseño, a una instrucción, cuando tú estás caminando y a veces parece que estás solo ante la tempestad, déjame decirte algo de parte de Dios. Si obedeciste, si caminas con él, si estás obedeciendo su diseño, tu arca y tu barca no se destruirá. Lo segundo que entiendo en este texto es que Jesús despidió a la multitud en el versículo 36. La despidió. Dice que despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y habían también otras barcas. Mire, la multitud se fue tranquilamente a su casa. Fueron muy pocos los que decidieron pasar al otro lado, iban hacia Gadara. Quienes estaban con Jesús eran pescadores tradicionales, conocían las aguas, conocían el clima, conocían perfectamente las condiciones, cuándo zarpar, cuándo no, cuándo pescar, cuándo no. Pero resulta que hay muy pocos que deciden seguirlo sin importar la tormenta que tengan que sobrepasar. Hay gente que quiere seguirlo mientras todo está bien. Pocos queremos seguirlo cuando todo va mal. Es fácil montarse en el bus cuando todo está bien, pero es más fácil bajarse del bus cuando todo está mal. Y lo que quiero decirte en esta mañana es que cuando tú decides seguir a Cristo, no quiere decir que vas a evitar temporadas de tormenta y de peligro.
Seguramente vas a atravesar temporadas de tormenta y peligro, pero al final del camino sabrás que llegarás al destino, y cuando llegues al destino después de la tormenta entenderás todo lo sucedido en el camino y dirás: vale la pena seguirlo, cueste lo que cueste. Si usted lee el versículo 36, dice la palabra que habían muchas barcas, pero a Gadara no llegaron muchas barcas, llegó una barca. Lo que te estoy tratando de decir es que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Al fin solo habrá un remanente que se sostendrá, que se parará, que se retará a sobrepasar las luchas, las crisis, las dificultades. Al fin solo habrá un remanente al que el Señor le pueda decir: muy bien, siervo fiel, aguantaste la crisis, aguantaste la pandemia, aguantaste momentos de escasez, aguantaste la pérdida de tu familiar, aguantaste la lucha, aguantaste la soledad, no negaste mi nombre, llegaste al otro lado y ahora tienes la autoridad y la potestad para derribar potestades que solo aquel que es pasado por el fuego, que solo aquel que es pasado por el quebranto, que solo aquel que es pasado por la crisis podrá derribar. Porque una cosa es lo que conoces por oídas y por vista, pero otra cosa es lo que tu propia vida en distancia y en millaje te da al ser fiel a Dios en medio de la dificultad. Sí que vamos a ver gente desertar de la fe. Sí que vamos a ver gente bajarse de la cruz. Sí que vamos a ver gente temporal. Pero por la fortaleza de aquellos que permanecen, sin importar lo que tengamos que vivir, Dios nos cuidará y nos protegerá. Así que la multitud no está dispuesta a pagar el precio, pero los discípulos sí están dispuestos a pagar el precio. Y cuando estás dispuesto a pagar ese precio, crecerás en autoridad, confianza y fe. Lo siguiente que quiero enseñarle está en el versículo 37. Dice que se levantó una gran tempestad. Ojo con esto, estuve este día estudiando el tema. Se levantó una gran tempestad de un momento a otro. Ahora, en la versión de Lucas, dice, Lucas 8:23, dice que descendió una tempestad. Le repito, si ellos hubiesen visto el cielo cerrado, no zarpan. Pero el cielo no tenía rasgo de tempestad. Fue algo que cayó de un momento a otro. ¡Pah! No lo esperaban. Los golpeó, los sorprendió. Estudiando contextualmente lo que sucedió allí, entendí que fue una tormenta repentina. Mire, hay tormentas repentinas. Yo todo pensé que abril fuese el mes de la resurrección, menos porque la muerte iba a golpear mi casa. Hay crisis repentinas. Tenga cuidado, dígale al que está a su lado, no se confíe, hay crisis repentinas. Esto fue tan repentino que fue una tormenta desde el monte de Hermón que barrió hacia abajo del valle del Jordán, azotando violentamente el mar de Galilea a una profundidad de 207 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Al ser un clima cálido, eso provocaba unas tormentas muy violentas. Y yo decía: Señor, ¿qué me estás diciendo al estudiar todo esto? Que usted y yo tenemos que estar listos para esas tormentas. Ahora, ¿usted cree que los discípulos habían vivido tormentas anteriormente? Por supuesto, eran expertos, sabían moverse en la pesca. El problema no era tanto la violencia de la tormenta. El problema era que ellos, después de haber sorteado tantas tormentas, cometieron un error. Ojo, ya habían vivido tormentas, se habían enfrentado a múltiples tormentas. ¿Cómo se iban a dejar hundir? ¿Cómo se iban a dejar ahogar si ellos sabían responder a la tormenta? El asunto no era el poder de la tormenta. El asunto fue que cometieron un error, y ese error tú no lo puedes cometer. Tú has sorteado crisis todo el año, te has sostenido en esta pandemia todo el tiempo. De una u otra manera has sobrevivido. Tú y yo somos sobrevivientes. Pero no podemos cometer un error que a veces por sobrado lo podemos cometer.
Y es que el error que cometieron estos discípulos expertos en navegar en naufragio, en sortear tormentas, es que dejaron que el agua se metiera en la barca. Mira lo que dice la palabra. Dice que se levantó una tempestad y se echaban las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Se anegaba. O sea que lo peor que hicieron fue que dejaron que se metiera el agua a la barca, siendo expertos. Mira lo que te quiero decir de parte de Dios. Lo que te quiero decir de parte de Dios es esto: no importa la tormenta que vivas, nunca permitas que el agua se meta en tu barca. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Tu barca es tu casa, tu barca es tu empresa, tu barca es tu familia, tu barca son tus hijos. Las aguas son los problemas, la depresión, la crisis, la dificultad. Mientras tú estés en tu barca, tú eres responsable de que el agua no se meta a tu barca, porque si se mete te hundes. No es la primera tempestad que vives, eres un pescador de experiencia. No dejes que se te meta el agua a tu barca. Tienes que sacar la duda, el temor, la incredulidad, el luto. Sí, nos tocó enterrar a nuestros seres queridos, nos tocó dejarlos partir, pero yo no me puedo quedar en un luto eterno, pero yo no me puedo quedar en una angustia eterna, yo no me puedo quedar culpando a Dios. No, yo tengo que alzar mis ojos a los montes y alzar mis manos a los cielos y decir: Dios, tú eres bueno, todo el tiempo eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te alabaré, oh Jehová, porque eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo solo te glorifico, porque tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo y yo te amo. Y sé que aunque no entienda lo que estoy viviendo, todo lo que me suceda a mí, por cuanto he rendido mi vida a tus pies, será para bien. Claro, dejaron que se metiera el agua. Y lo más tremendo es que cuando el agua se mete, el barco se hunde. Necesitamos un hombre de Dios que se pare en esa casa y saque la duda, saque la incredulidad, reúna a su familia y les diga: no dejemos que las noticias nos manipulen, no dejemos que la situación nos engañe. Arrodillémonos, reaccionemos como hijos. Si quieren salir a protestar, salgan a protestar, pero háganlo como hijos de Dios. Si quieren salir a decir algo, háganlo, pero como hijos de Dios. Si quieren salir a pronunciar algo, háganlo, pero como hijos de Dios. Porque el problema más grande es que la sal pierda su sabor y que la luz deje de alumbrar en un momento de dificultad. Que se descontrole todo el mundo, pero nunca los hijos de Dios, porque la tierra está clamando, está gimiendo por la manifestación de aquellos que marcarán la diferencia, de aquellos que no provocarán violencia, de aquellos que no destruirán la infraestructura, de aquellos que no se callarán ante la injusticia, pero que sabrán alzar la voz como hijos de Dios. No dejes que el agua se meta en tu barca. Vamos, dile a tu familia: no vamos a dejar que se meta el agua, no vamos a dejar que se meta la incredulidad, no vamos a dejar que todo es culpa del uno, que todo es culpa del otro, que es culpa de aquí, que es culpa de allá. Hijo, deja de culpar a cualquiera, ponte a buscar a Dios, ponte a estudiar, gradúate, trabaja, que cuando tú estés trabajando, produciendo y haciendo lo que tienes que hacer, la culpa única de tu éxito y de tu bendición será tuya. ¿Estás esperando que todo el mundo te dé? Y que te dé el uno y que te dé el otro. No. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Lo siguiente está en el versículo 38. Dice que ante la situación de crisis, él estaba en la popa. ¿Dónde estaba Jesús? En la popa. Pastor, ¿y qué es eso? Oiga, la popa era el lugar de la barca cercano al timón. Sí, pero Jesús estaba durmiendo, pero al lado del timón. Déjame decirte esto: en medio del silencio, Dios tiene el control. Ay, no sé si entendió eso. Estaban angustiados y cuando se fueron a despertarlo: Jesús, levántate que perecemos, o sea, nos estamos muriendo. Y le despertaron. O sea, la circunstancia hizo que ignoraran que Dios tenía el control. Dios
tiene el control. Te lo voy a repetir una vez más. Dios tiene el control. Y si Él tiene el control, yo confío en Él. Yo confío en que Colombia será una tierra de bendición. Colombia será una tierra de paz. Colombia no será del secularismo, del materialismo, del animismo, de perversos sin importar su afinidad política. Colombia es el faro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aunque hay silencio, Él está en la popa y Él tiene el control. Pastor, es que Dios no me responde, pero Él está ahí. Pastor, pero es que Dios no me responde, pero Él tiene el control. Vamos, iglesia, di conmigo, Él tiene el control. Él tiene el control. Porque Dios nunca pierde el control. Por más difícil que sea la circunstancia, nunca olvides que Jesús jamás dejará que tu barca se hunda. En la tempestad recuerda que Jesús está ahí, porque si Jesús está ahí y hay tempestad, la tormenta no traerá una lección de maldición. La tormenta siempre te llevará a un estado de bendición. La Biblia dice que cuando Jesús se paró y reprendió el viento, cesó la tormenta y llegó la bonanza. Lo que estoy tratando de decirte, iglesia, es que cuando somos conscientes de la omnipresencia y la omnisciencia y la voluntad, soberanía absoluta de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces yo podré decir que pasando este tiempo de oscuridad, cesará la horrible noche y vendrá una bonanza poderosa para tu casa y para tu familia. Recuerda siempre que Él está en control. La presencia de Dios no va a evitar los golpes de la tormenta, pero por más duro que sea ese golpe de esa tormenta nos llevará a una bendición. Lo siguiente que quiero enseñarle es la reacción de los discípulos ante la tormenta y la reacción de Jesús ante la tormenta. Los discípulos que dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús ni siquiera se puso a explicarles qué era lo que estaba sucediendo. Dice la Biblia que Él se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Ojo, ¿a quién le habló? Se puso a decirle: Pedro, ¿sí ve? Usted no es que era muy experto en esto. Ole Juan, ole Andrés. Dejaron hundir esto, sos sinvergüenzas. Se agarraron en un conflicto familiar ahí. No. Jesús sabía que la guerra no era humana. Deja de estar peleando contra el uno, deja de estar peleando contra el otro, deja de estar señalando. No, es que el asunto no es personal, el asunto es espiritual. Jesús le habló al mar, aunque la Biblia no lo diga. En el mar, la Biblia demuestra en Job 41 que hay principados y potestades como el Leviatán, estúdielo en su casa, que estaban sacudiéndose. Había una guerra interna. No era casualidad que pasando la tempestad llegara a Gadara y fuera liberado el gadareno. Lo que te estoy diciendo es que si no eres entendido en que esto es espiritual, te desgastarás en debates, en discusiones, te pelearás con tu familia, te pelearás con tus hijos, porque algunos tendrán hijos tocando las cacerolas en las casas y los padres reprendiendo a un lado. No demos espacio de división, unámonos de las manos y destruyamos los diseños de las tinieblas, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, nuestra guerra es contra principados y contra potestades, y esos están actuando en ambos lados. Se levantó, reprendió el mar. Escucha esto, aquí venía la lección. ¿Qué hay que hacer en la tormenta? La tormenta no te puede callar. La tormenta te tiene que llevar a levantarte en fe, reprender las aguas, reprender la rebelión, reprender la muerte, reprender la enfermedad, decirle con autoridad: cállate muerte, cállate violencia, cállate destrucción, en el nombre de Jesús de Nazaret. Al sonido de mi voz, como el sonido de la voz, con la autoridad de la palabra, le habló a la masa desordenada, y la masa desordenada
desordenada de Génesis escuchó el sonido de la voz para traer luz y disipar las tinieblas, así se tiene que levantar una iglesia que le hable a la rebelión, que le hable al vandalismo, también a la injusticia, también a la corrupción, y una iglesia poderosa peleando contra quien debe pelear, no contra quien no debe pelear, traerá paz y justicia a las naciones de la tierra. ¿Qué hay que hacer? Hay que levantarnos a ejercer autoridad espiritual, a ejercer dominio, a traer paz, a traer tranquilidad. Cuando te levantas a ejercer autoridad, tu barca no perderá el foco del destino. A las demás barcas se quedaron en el camino. La única barca que llegó fue la barca que se paró en autoridad, y cayó las olas, cayó los principados, cayó las potestades. Muchas iglesias se quedarán discutiendo, pero nuestra iglesia se tendrá que levantar, a clamar, a interceder, a vigilar y ayunar. Y este viernes va a pasar algo. Algo va a suceder este viernes. Toda la iglesia en Colombia, a una sola voz, asociaciones, denominaciones de pastores, por la gracia de Dios, el Señor me ha permitido liderar eso. Más de 1 millón de personas vamos a conectar, vamos a hacer tendencia en Twitter. ¿Por qué? Porque nuestra guerra será con la oración. Peleamos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente. Toda la convocatoria al sonido de la trompeta que une la iglesia entera en oración, incluyendo la iglesia, Dios está formando un pueblo, levantará un clamor sin precedentes. Mira el siguiente video y acompáñeme este viernes. A partir de las 7:30 estaremos conectados nosotros, y a las 8 nos uniremos con toda la iglesia en todo el territorio nacional. Inicia nuevamente el confinamiento estricto en toda la ciudad. El número de solicitudes de uso llegó a niveles históricos. Expertos aseguran que el 70% de las clínicas privadas llegaron a su máxima capacidad. La gran cuarentena o el gran confinamiento. Ese es el nombre que se le ha puesto a la crisis económica del coronavirus, y viene de su principal causa, el confinamiento de millones de personas en todo el mundo. Ante la incapacidad del hombre de poder intervenir en las crisis, la oración de una iglesia unida en genuino arrepentimiento traerá de parte del Señor salvación a nuestra tierra. Padre, perdóname. Padre, enséñame. Y vaya al Señor y dígale: Señor, quiero tomar fuerzas de ti, quiero oír tu voz, quiero que tú me digas qué es lo que tienes para mi vida. El arrepentimiento genuino es hacer un cambio de mente, corazón y acción. Hay una sincronización. La Biblia llama a Cristo nuestra esperanza y el que nos da esperanza. Tú eres un maestro, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús también por la salvación de nuestra familia y la familia extendida. Si tú le clamas al Señor, Él va a deshacer esas fuerzas de las tinieblas. Generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo. Establecer el reino de Jesucristo y ser sobrevivientes de la tormenta. Jesús les dijo en el versículo 40, les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En medio de la crisis tienes que levantarte a orar, a clamar, a detener los diseños de iniquidad y de destrucción y de maldad, buscar a Dios y usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La fe es creer lo que Dios puede hacer
en medio de la tormenta. El temor es creer lo que Satanás puede hacer en medio de la tormenta. Yo, como hijo de Dios, no caminaré por vista, caminaré por fe para creer lo que Dios hará en medio de esta tormenta. Así que ponte de pie, vamos a orar, vamos a ministrar la Santa Cena. La presencia de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí. Quiero que tomes atenta nota de esta palabra. Ahorita va a haber otra palabra poderosa de anclarnos en la tormenta, pero toma los elementos de la Santa Cena y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque sabemos que tú estás en medio de esta tormenta, gracias porque sabemos que tú tienes el control. Señor, en el nombre de Jesús yo oro y me pongo de acuerdo con la iglesia en todo Colombia y en las naciones de la tierra, para declarar que aunque tinieblas y oscuridades vengan sobre las naciones, sobre Colombia será vista tu gloria. Padre, me pongo de acuerdo ahora mismo y declaro en el nombre de Cristo Jesús que tu presencia empezará a detener toda ola de muerte, toda ola de enfermedad, toda ola de destrucción, toda ola de rebelión. Ahora mismo, Padre, nos ponemos de acuerdo y declaramos, porque nos diste las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Trae paz, trae confianza, trae tranquilidad. Aquellos hogares que están en angustia, aquellos hogares que están en crisis, aquellos hogares que están pasando una dificultad, aquellos hogares que están pasando aún violencia intrafamiliar, que hay división por las diferentes posturas políticas. No permitas que Satanás divida los hogares cristianos. Permite que nos aferremos a tu palabra. Levanta un pueblo entendido en los tiempos. Levanta la iglesia, levanta las denominaciones, levanta las asociaciones de pastores en todo Colombia, en los 32 departamentos, más de 1100 municipios, corregimientos, resguardo indígena. Padre, levanta a los jóvenes que no se dejen manipular por un lado o por el otro. Jóvenes que se levanten a actuar como hijos, jóvenes que se levanten a clamar, a predicar la palabra, a salir a las calles a anunciar el evangelio, no anunciar una protesta sin sentido. Que se levanten, Padre, a declarar la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, ahora mismo sea la luz, sea la luz, sea la luz. Con la autoridad que tú me has dado como rey y sacerdote, declaro que toda nube lóbrega se separa de Colombia. Toda nube lóbrega es ahora mismo removida en el nombre de Jesús. Todo diseño de las tinieblas, todo plan de Satanás financiado del norte, del sur, del oriente, del occidente, ahora mismo se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro la sangre de Jesucristo sobre Colombia, declaro la sangre de Jesucristo sobre Bogotá. Guarda a nuestros jóvenes, guarda las universidades, guarda los colegios, guarda las familias, guarda la fuerza pública, guarda a los gobernantes, guarda a los colombianos. Colombia te pertenece a ti, Colombia te pertenece a ti, Colombia te pertenece a ti. Haz memoria, Dios de la gloria, de cada oración, de cada ayuno, cada vigilia que han levantado tus hijos generaciones atrás, décadas, aún el derramamiento de sangre de los misioneros que perdieron sus vidas por traer tu palabra. Padre, ahora mismo esa sangre clama venganza, esa sangre hoy nos da autoridad, y la sangre de tu Hijo Jesucristo nos permite decirle a la muerte: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? En el nombre de Jesús te reprendo muerte, te reprendo rebelión, te echo fuera ahora mismo, te echo fuera ahora mismo, fuera de Bogotá, fuera de cada localidad, fuera del consejo, fuera de las jales, fuera rebelión, fuera voces incendiarias, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora venga la paz, venga la paz, venga la paz, venga la vida, venga la armonía, venga el perdón, venga la reconciliación en el nombre de Jesús de Nazaret. Me paro en la brecha por mi ciudad con la autoridad que tú me has dado, Dios de la gloria. Traigo vida, 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 vida en abundancia sobre las familias, sobre las naciones de la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y rabababa cotorrolobo shatarama kandarama.